Bienvenidos nuevamente, como les anticipábamos, estamos con Patti Redondo. Patti, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Gracias a vos por venir. Hacía un tiempo que había pensado en tenerte acá para charlar de muchas cosas, pero la primera que te quería preguntar es lo que mencionaba yo en el inicio del programa, y es esta cosa de que yo siempre te tuve a vos, digamos, catalogada como una poeta, poetisa, no sé cuál es la palabra que te viene mejor. Poeta, sí. Sí, poeta, ¿no? Sí. Pero hace bastante tiempo que no publicás poesía, que estás como más... ¿Cómo es eso? Yo escribí poesía, mucha poesía, en la adolescencia, y después comencé a estudiar letras, entre otras cosas porque me gustaba intensamente la poesía y escribir poesía. En esa época yo tenía el principio de que, salvo algunos, decía, no voy a leer tantos poetas porque así me despego de no tener tantas influencias o copiarse de los estilos, ¿viste? Para tratar de tener mi voz propia. Era un concepto que yo tenía en ese momento. Después, en la dictadura, sabés que estuve proscripta, inhabilitado el título. Escribí mucho en ese periodo, poesía, fundamentalmente, y fueron haciéndose publicaciones en algunos periódicos. Estuve lateralmente vinculada, no centralmente, pero lateralmente vinculada al Grupo Joven Poesía de La Pampa. Participé en la muestra colectiva Umbral, con poemas ilustrados. Y publiqué el resultado... En este momento, ¿quiénes integraron el grupo? Estaba Pablito Fernández, por supuesto. El núcleo, digamos, dorado, era Pablo Fernández, Victoria Scheuber, Viñati, Miguel de la Cruz. El Negro Ruiz, si no me equivoco. Bueno, estaba Teresa Pusif como núcleo fundante. Había otro muchacho que es muy importante, su nombre que no me recuerdo ahora, el Flaco Baquer, ahí está, Ricardo Baquer. Flaco Baquer, y bueno, Teresa Pérez. Ellos eran los que publican Vuelo Plural. Yo formaba parte de los que estábamos, muchos que nos gustaba la poesía, que escribíamos, que leíamos, de un grupo más amplio, mayor, pero no de ese núcleo específico central. Y bueno, y gran parte de esa producción poética tomé la resolución ya en Democracia de publicarlo bajo el nombre de Poemas de Amor y Rebeldía, que es el libro que he traído acá, que lo publiqué por el Fondo Editorial Pampeano, y es de 1994, que fue como un cierre eso, porque no escribí más poesía a partir de allí hasta el 2000, 2001, que escribí nuevamente algunos poemas que no están publicados. Y también tengo otra publicación de poesías pequeña, cuando estaba Marani en la Dirección de Cultura, en el teatro específicamente. Él nos invitó a distintos poetas a hacer unas pequeñas publicaciones así con tapita blanda, y ahí hice una pequeña publicación de un librito de otros poemas que no están acá. Y bueno, no escribí más poesía. No, simplemente porque, por un lado, me dediqué durante un periodo de mi vida intensamente a la militancia política y gremial, que me llevaba, aparte del trabajo siempre, que uno tiene que hacer para vivir desde ya. Y después... Dicho sea paso, ¿de qué vivías durante el proceso que tenías el título inhabilitado? Inhabilitado. Trabajé en el comercio como empleada administrativa. En una tarea que era totalmente ajena a mi formación, porque aparte no podía trabajar en ningún área del Estado, en ningún ámbito estatal, por las listas negras que tenían preeminencia en lo que era las posibilidades de inscripción para los colegios secundarios. A mí me inhabilitaron el título trabajando yo en Miguel Riglos, me separaron del cargo en octubre del 76, el título lo obtuve al año siguiente, porque rendí la última materia ya echada, por difundir ideas anti-argentinas y tener autores de ultraizquierda. Esa era la consigna que pone el inspector Cosi Isasi, el mismo que hizo la inspección y ordenó prácticamente la detención del colegio agrotécnico completo, prácticamente, en Jacinto Arauz, en la misma época más o menos.
Entonces, bueno, vos me preguntabas qué hice. Trabajé primero en una cedería como administrativa, porque no me gustaba vender. No sabía nada, sufrí muchísimo y después fui aprendiendo. Porque mi título es de bachiller y era profesora de letras. Estaba lejos de lo contable, pero bueno, ahí hubo que trabajar. Yo ya tenía a mi hija, que la tuve a los 18 años, y mi hijo, cuando fui a trabajar al otro comercio, ahí estaba embarazada y bueno, y trabajé 10 años en el comercio. ¿Tenés una explicación de por qué motivo en el 2001, 2002 o cuando fuere, dejaste de escribir poesía? No, porque lo que pasa es que yo concentré mis esfuerzos en terminar la licenciatura después de 10 años que me había quedado pendiente. Y entonces, ¿qué pasó? Yo ahí, y bueno, me retiré de la militancia específica en orgánicas partidarias o gremiales, vamos a decir así. No quiere decir que haya dejado mi perspectiva política de izquierda en términos generales, de ninguna manera, ¿no? Pero concentré mis esfuerzos y tomé la licenciatura, un tiempo antes que el 2000-2001. Un tiempo antes tomé había cursado todas las materias, los seminarios, los tenía aprobados, y me propuse una tesis, la tesis de licenciatura. Ya ahí comienza la serie de tipos de trabajos que fui haciendo, porque es el compromiso político y la literatura, Rodolfo Walsh. Esa es la tesis de la licenciatura, que después publiqué el libro en Amerindia, y que fue en el 2001 la edición del libro. A partir de ahí yo empecé a hacer un trabajo con el que me fui enamorando, que fue un trabajo de qué había pasado con los escritores de la década del 60-70 del campo revolucionario, que habían sido o malversados en su obra, en el sentido de que, por ejemplo, de Rodolfo Walsh se conocía Operación Masacre, pero no, estoy hablando de la década del 90, ¿no es cierto? Pero no, prácticamente no el resto de sus obras, qué sé yo, sus cuentos para niños, sus obras de teatro. O sea, ahí la obra estaba, lo que tenía más que ver con un profundo compromiso político de Rodolfo Walsh estaba oculto. No se trabajaba en la primaria, en la secundaria, en las universidades no tanto, o solo Operación Masacre. Y entonces después continué, yo ahí, ya en ese libro que escribo, publico de Rodolfo Walsh, o relativo a Rodolfo Walsh, en uno de los capítulos hago un abanico que es Juan Gelman, Francisco Urondo, Haroldo Conti, Rodolfo Walsh. Y Cortázar. Cortázar todavía ahí no aparecía tanto. Ese abanico me lo había brindado un artículo periodístico que escribe Juan Gelman en homenaje a estos tres escritores, en oportunidad en que ya habían sido secuestrados, desaparecidos Rodolfo Walsh y Haroldo Conti, y Urondo había sido rematado por las fuerzas represivas en Mendoza. Y es un artículo que se llama, los nombra a ellos, dice Walsh, Urondo, Conti, La clara dignidad, tiene el título, y hace una introducción en donde se pregunta de dónde salen las palabras. Y a mí eso me conmovió profundamente y me llevó a una década, prácticamente en principio una década. Fui investigando, interrelacionando esas intensidades o curiosidades mías con el trabajo en la universidad, que el trabajo en la universidad, la participación en proyectos de investigación, no me distraía porque lo interrelacionaba, ¿cierto? Y ahí fue donde después fueron apareciendo las publicaciones de libros. El segundo se llama Haroldo Conti y el PRT, Arte y Subversión, que aparece la primera vez en el 2004 y después fue reeditado por la editorial que ha publicado luego buena parte de mis libros, que es de La Campana de la Plata. Haroldo Conti y el PRT, Arte y Subversión, y después al año siguiente fue
El título que voy a mencionar ahora es un fragmento, es un verso de un poema. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. De Urondo. Urondo de la guerra y del amor se llama el libro. En general tienen títulos largos. Se me aparece ahí al medio, porque yo siempre digo, se me apareció Julio Cortázar, que tiene un perfil, un intelectual, que es un perfil distinto, es un intelectual, poeta y múltiple escritor, que aporta muchísimo, siendo una figura excepcional como en el campo literario e intelectual a nivel internacional. Es quien no va a dejar de participar en ninguno de los estrados internacionales denunciando los crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo en Argentina y aparte bregando por la aparición en general de todos los secuestrados desaparecidos y en particular de Walsh, Urondo, Conti, Bustos, porque eran sus amigos, sus seres cercanos. Y ahí entonces se me apareció y entonces yo ya estaba haciendo la maestría en ese momento, entonces yo creo que no todos, pero casi todos los trabajos de los seminarios de la maestría los miraba desde el punto de vista de Cortázar, hasta el de la historia de la ciencia, y la teoría, Julio Cortázar y la teoría de la relatividad trabajé. Y todo eso fue formando lo que es el libro que se llama Julio Cortázar, Las aristas del hombre nuevo o algo así, ahora en este momento no me acuerdo el subtítulo, porque el título es también un fragmento de un poema de Noticias del mes de mayo, que es un hermoso poema que se refiere al mayo francés justamente, y que se llama Escucha amor, escucha el rumor en la calle, que aparte ese verso es hermoso. Y cuando yo estaba terminando ya la maestría, la especialización, la maestría, ahí volví a Juan Gelman. Y entonces mi tesis de maestría es también el libro de Juan Gelman, que se publica en el 2012, que se llama ¿cómo es que no me acuerdo ahora el nombre del libro? Tiene un nombre largo, se llama Juan Gelman y tiene que ver con revolución, derrota y resistencia. Pero bueno, esa fue la historia. Es decir, yo me enamoré, retomé mis pasiones políticas. A mí siempre me gustó mirar la literatura desde el territorio de la política y en cruce, no porque crea en el arte de consignas, sino porque me parece que tiene una potencia notable, digamos. Una riqueza, ¿sí? ¿Ya? Y aparte estos escritores me lo potenciaban. Bueno, son unos monstruos todos ellos. Aparte son todos que han padecido la censura y son parte de la ponen en evidencia lo que ha sido la práctica social de genocidio en el terreno del arte y la cultura en Argentina. Pensaba, si me permitís la interrupción, esta semana fue el 100º aniversario del nacimiento de Eva Perón, y pensaba lo que decías vos recién de Walsh y de lo poco conocida que era su obra de cuantística, cuando él escribió Esa mujer, que es he visto encuestas, bueno, las encuestas tienen un valor muy relativo, ¿no? Pero encuestas en las cuales se considera que ese es el mejor cuento de toda la literatura argentina, que tiene relatados. Es maravilloso, sí. No, pero está Borges y está Cortázar y bueno, no hay tanta gente que ha escrito cuentos geniales y ese cuento figura allí arriba, ¿no? Sí, por favor, tiene un cuento, decimos cuento, pero también tiene una estructura de una obra de teatro, si uno se pone a ver, si lo lees con detenimiento, porque Walsh también escribió la Granada y la Batalla a mediados de la década de los 60, y tampoco no es lo que se trabaja de Walsh. Y de alguna manera ese cuento también es el disparador de una novela posterior de Tomás Eloy Martínez, ¿no? De Santa Evita, que en su momento... he leído, sí. Pienso ese libro fue tan increíble, tuvo un éxito tan grande de ventas y hoy nadie comenta esas cosas, ni la novela de Perón, ni... No. ¿Qué cosa, no? Y muchas cosas no se comentan. Yo quisiera saber quiénes son los que conocen la obra de Francisco Urondo, que en general me parece excelentísima en lo que es en el terreno teatral,
Porque yo también lo que fui estudiando, por eso ahora en los últimos tiempos los proyectos de investigación en los que trabajo tienen que ver con genocidio en la Argentina, siglo XIX, siglo XX, que ahí después hicimos con el grupo de investigación, con Monasterolo, Oliveto y Micaela Gallero, 2 libros, ¿no?, que publicó la EDULPAM como libro de interés regional, la editorial de la Universidad Nacional de La Pampa en el 2017, de la conquista del desierto, la doctrina de la seguridad nacional, y el que presentamos el año pasado, que lo publicamos en Amerindia y lo pagamos enteramente nosotros, que es genocidio y sobrevivencia. A ver, ¿a dónde va la cuestión de genocidio? Porque a mí muchos me dijeron, no, pero vos ¿por qué decís que siempre estás con el tema de que no lo... ¿Por qué Haroldo Conti? Decís que Haroldo Conti no lo leen porque lo reprimieron en el 70, no lo conocen. Porque por la práctica social de genocidio. Porque la práctica social de genocidio comienza mucho antes, durante y mucho después. Y la obra de estos escritores fue destruida en el momento, porque Haroldo Conti lo amascaró, por ejemplo, tiene una traducción que la publica en 1974 en muchos lugares del mundo, pero no se podía leer en Argentina porque él era un militante del PRT que fue secuestrado en el mismo mes que lo secuestraron a Miguel Ángel Bustos o Raimundo Gleiser, en mayo, si no me equivoco. Todos ellos estaban absolutamente prohibidos en la dictadura, pero pasaron como 20 o 30 años hasta que su obra comenzó a encontrarse publicada. Algunos menos, otros más. Haroldo Conti fue publicado, pero estaba como colocado en un territorio de un poeta bonaerense, de la literatura de las regiones, en este caso de la provincia de Buenos Aires. No se hablaba en absoluto de que él había tenido su opción revolucionaria. Yo leí Mascaró desde un punto de vista ideológico, como una metáfora de la lucha revolucionaria del PRT. Pero aparte en las escuelas, en todo el sistema educativo, incluido las universidades, que esto lo dije hace un rato, no se trabajaba, Uronto tampoco. Miguel Ángel Bustos, por ejemplo, que es un poeta con el que he trabajado con sus poemas, un poeta surrealista que era del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, secuestrado, desaparecido también en el mismo mes que Conti. La obra de Miguel Ángel Bustos fue publicada como obra completa, tanto como poesía, recién en el 2006. Me puedo equivocar en un año, pero es aproximadamente en esa fecha. Y su obra periodística, que son sobre todo reseñas de libros que publica en la revista Panorama, la publica su hijo, que también es un poeta y dibujante, muy exquisito como su papá, en el 2007. Fíjate vos todo el tiempo que había pasado desde que empezó la democracia con el gobierno de Alfonsín. Entonces, eso es una práctica social de genocidio, en donde los procesos de censura y de destrucción de la obra duran mucho tiempo más. Y aparte, cuando pueden, vuelven a reaparecer los mismos actores que estuvieron operando antes. Volviendo a tu obra de los genocidios del proceso llamado proceso de reorganización nacional y la campaña del desierto, o conquista del desierto, o como queramos llamarla, que vos hacés esa comparación, también ese genocidio contra los pueblos originarios también tuvo ese efecto, digamos, de hacer desaparecer. Sí. Pero eso duró muchísimo tiempo, digamos. Es actuante hasta el presente. Que es el día de hoy, claro. Y la propia gente incluso desconoce sus orígenes en los pueblos originarios, ¿no? Claro, por eso es un proceso genocida, porque es actuante hasta el presente. Porque el despojo de los pueblos originarios es actuante hasta el presente. La estigmatización de los pueblos originarios, tenemos un Estado argentino nacional que lo hace hasta el presente. Y tiene consenso popular en algunos niveles. Por eso es un proceso social, una práctica social de genocidio. Sí, sí. Y bueno, y con estos escritores que estaba hablando... Por eso también, sí, donde está una cuestión, un conflicto que involucra a los pueblos originarios, aparecen los disparos, y aparece la gendarmería, y claro, se muere alguno o no. Tal cual.
Sí, sí. La acusación de terrorista subversivo. Claro, esa palabra de ser réplica. apátridas, De apátridas de estar también. vinculados o con Chile o con vaya a saber qué cosa. Tal cual. Desde el Estado, desde apropiándose de lo nacional y de la patria y de las identidades, digamos, las verdaderas. Bueno, todos aquellos que tienen poder y acusan a los otros de peligrosos o distintos es porque consideran que ellos son los verdaderos. Eso es como el ABC del racismo, de la concepción de exclusión de los diversos que pueden ser, pero que no son necesariamente o solo los indígenas, por ejemplo, o solo las poblaciones de etnias africanas, sino que en el caso nuestro nosotros tenemos el cercano y actuante al presente genocidio perpetrado en torno a la última dictadura militar, que en el terreno de las letras y del arte tuvo, que es el área donde yo más trabajo específicamente, tuvo un impacto brutal. Porque lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar, que es otra de mis grandes preocupaciones como docente, las generaciones que se formaron en esa ignorancia en el sistema educativo nuestro. Sí, sí. Y hay que hacer un esfuerzo muy grande, pienso, ¿no?, en la teoría de los dos demonios y demás, y de que supuestamente hubo bajas de ambos lados. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para encontrar un intelectual que haya caído del otro lado, ¿no? No sé si estoy siendo muy malo con ese comentario. No, yo, digamos, justamente en el libro de La conquista del desierto, la doctrina de la seguridad nacional, el último capítulo está dedicado a Ernesto Sábato, que es un intelectual que ha aportado mucho a la teoría de los dos demonios como intelectual. Yo trabajo a partir de la novela Abadón el Exterminador, que publica en 1974, y su almuerzo con Videla junto con Borges, y el presidente de la Asociación de Escritores, y el cura, no me acuerdo el nombre del cura, que es el único que preguntó por Haroldo Conti, y finalmente su carácter protagónico en el prólogo del Nunca Más, el primer prólogo del Nunca Más, que es el que sintetiza lo que venía desde largo tiempo, que es la idea de la teoría de los dos demonios, por la cual se plantea que las organizaciones revolucionarias de los 70 eran simplemente vanguardias aisladas, que no tenían ningún tipo de relación, interrelación ni con las masas, ni con el pueblo, ignorando absolutamente la gran creatividad que tuvieron en el terreno político, social, artístico, literario, poético. Bueno, pudieron generar un doble poder, un poder alternativo, y por eso se vieron en la obligación de exterminarlos y hacerlos estallar con las prácticas sistemáticas del terrorismo de Estado, ¿no? No fue simplemente por perversión de un pequeño grupo, sino porque era necesario para poder pervivir una forma de vida determinada, un tipo de sociabilidad determinada, en relación a determinados intereses del gran capital. Bueno, no es tan distinto. Y siempre esta idea, que por cierto es recurrente, porque estamos viviendo, en nuestros días estamos viviendo un episodio más, no tan virulento, pero tiene la misma raíz, me parece, esta idea de que la solución de los problemas del país pasa por eliminar al otro, por eliminar al que piensa distinto, al que representa el mal. Claro, claro. No, pero aparte, digamos, en el caso de la teoría de los dos demonios, esa operación que se realiza fue un avance la teoría de los dos demonios, porque durante el terrorismo de Estado, lo digo en chiste, ¿cierto? Durante el terrorismo de Estado la teoría que prima, por llamar la teoría, es la de un solo demonio, que son todos los subversivos terroristas, delincuentes subversivos terroristas, como eran denominados. Claro, y el ejército era la reserva moral de la nación. Exactamente, sí. Y hacían ellos mismos, hicieron su vínculo. Cuando nosotros hablamos de la conquista del desierto, la doctrina de la seguridad nacional no es un invento, una metáfora o un tipo de asociación intelectual. Ellos mismos hicieron la gran celebración del aniversario de la llamada conquista del desierto en 1979, ahí en el propio territorio de la avanzada.
Ellos, bueno, y en la Universidad Nacional de La Pampa le pusieron a lo que es el aula magna, que le han cambiado el nombre ya por suerte hace un tiempo, un nombre que hacía homenaje a la conquista del desierto. Ellos mismos se vinculaban con aquellos genocidas del siglo XIX. Y está en común también la práctica de la apropiación de los niños, ¿no? Sí, sí, que es otra de las características de las prácticas genocidas, las violaciones masivas de mujeres, en el caso de la última seguro, nos lo hizo acordar justamente Miriam Lewin el otro día cuando estuvo en la cátedra del Che. Pero aparte, en el caso del siglo XX, toda la política que cumplen los grupos paraestatales que venían de la mano de López Rega, Isabel Perón, como las 3A, Comandos Libertadores de América, Comando Moralizador Pío XII de Mendoza, que son los que asesinan a la luz del día en general, o bueno, mostrándolos, poniendo los cuerpos para que los viera el resto de la población, a todos aquellos intelectuales y militantes que tuvieron mayor cantidad de referencia. Rompieron, esas muertes, esos asesinatos estaban orientadas a romper los vínculos entre la organización revolucionaria y la base social. Y estoy pensando, por ejemplo, en el asesinato de Rodolfo Ortega Peña, del peronismo de base, que era diputado, o de Silvio Frondizi, por ejemplo, ¿no? Por nombrar algunos, porque en realidad fueron muchos más. Y esa es una tarea previa necesaria, cortar las redes. Y en ambos casos fue antes del proceso. Sí, 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 claro. Desde el 74 prácticamente, se activó toda esa cantidad de asesinatos, pero habían empezado casi en el 73. Hay investigaciones que van demostrando eso. Pati, te voy a pedir un instante, vamos a hacer un pequeño corte y después continuamos, si te parece bien. ¿Cómo no? Por favor, no se vayan, enseguida continuamos.